Ajá, ok. La entrevista central del programa hoy mismo. Adolfo Pérez León, director de Promesecal. Buenos días, muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Mire, siempre será oportuno dar la información terminalmente más acabada sobre los altos costos de los medicamentos. O sea, fármacos de alto costo, que ya es un tema de debate nacional. ¿Cuál es la parte que corresponde al organismo que usted hoy dirige sobre este aspecto de los medicamentos de alto costo? Y un poco volverlo a ratificar, ¿cuáles son las áreas que abarca el tipo de enfermedad? Bueno, el programa de medicamentos de alto costo es un programa que se dirige desde el Ministerio de Salud Pública, desde una dirección que lleva el mismo nombre, la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo. Y para nosotros en Promesecal, pues nuestra responsabilidad es fundamentalmente el tema de la compra de estos medicamentos y el pago a los proveedores. Nosotros tenemos la responsabilidad de correr los procesos de contratación, de compra, garantizar ese abastecimiento en tiempo oportuno, conforme a las solicitudes, a los requerimientos y a la planificación que se materializa desde la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Entonces, es un programa que tiene un presupuesto para este año 2023 de 7.320 millones de pesos, que ya han sido ejecutados prácticamente en un 90%. Justamente ahora estamos lanzando, para el día de mañana o para el lunes, estaremos lanzando un proceso de compra por unos 1.000 millones de pesos que quedaban disponibles todavía para el programa. Y con esos 1.000 millones, pues garantizamos total abastecimiento, total cobertura para los más de 16.500 pacientes que actualmente están incorporados en el programa de medicamentos de alto costo en lo que resta del año 2023. También, con esos 1.000 millones de pesos que estamos comprando, vamos a poder avanzar en el tema de la expansión del programa. Es decir, vamos a incorporar algunos pacientes que están en lista de espera, esperando, ¿verdad?, su oportunidad también para ser parte y recibir el apoyo del gobierno en este tema de medicamentos de alto costo, y entonces también vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer eso. Entonces es un programa que se maneja del Ministerio de Salud Pública, es un programa que está totalmente abastecido, que le estamos dando respuesta a todos los pacientes que están incorporados en el mismo, y que se ha hecho un gran esfuerzo en esta gestión del presidente Luis Abinader, porque es en este gobierno donde se ha duplicado el presupuesto y donde se ha triplicado la cantidad de pacientes que están incluidos y que actualmente son beneficiarios del programa. Tu respuesta la conecto con lo siguiente. Ese ruido de problemas con esta área, ¿tú piensas que con este presupuesto y lo decidido por el gobierno estará solucionado por lo menos en el más pequeño nivel o el más grande? Bueno, para los pacientes que actualmente están dentro del programa, con este presupuesto es totalmente suficiente para garantizar su cobertura y que no tengan ningún tema de interrupción a la hora de recibir. Eso es lo que resta del año. Y para los pacientes que están dentro del programa, porque estamos hablando que el programa tiene más de 16.500 pacientes, se ha triplicado la cantidad en esta gestión de gobierno, y que en la medida en que usted añade a cantidad adicional de pacientes, pues evidentemente de manera proporcional, aumenta también el tamaño de la inversión que debe hacer el gobierno para garantizar la cobertura. Es decir, si nosotros incluimos más personas, tenemos que buscar más presupuesto para dar respuesta. Entonces eso hay que verlo también desde el ámbito de lo que está ocurriendo en la República Dominicana, en Latinoamérica, de la expansión, el auge de las enfermedades catastróficas, de la velocidad en la que los pacientes, ¿verdad?, todos los días reciben diagnósticos que tienen estas enfermedades, y entonces de la capacidad que tenemos a partir del presupuesto que tiene la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que se maneja desde Promesecal para el tema de las compras, pues de darle entrada a esos nuevos pacientes, porque también hay algunos pacientes que permanecen por mucho tiempo dentro del programa o que se quedan de manera permanente dentro del programa. Entonces, la modalidad que se pudiera utilizar es la sustitución cuando culminan una terapia, un tratamiento, o cuando lamentablemente ocurre un desenlace fatal, que un paciente fallece. Bueno, pues tú tienes la oportunidad de entrar a un paciente nuevo en esa misma enfermedad, o sea, en esa misma terapia, con esos mismos medicamentos. Pero sí, hablamos también de que hay pacientes cuya estadía dentro del programa puede ser incluso toda la vida, pues entonces esa rotación no se da de una manera pues tan fluida. Entonces, estamos hablando de que hay personas que todos los días son diagnosticadas por estas enfermedades catastróficas y que necesitan también... Eso va en aumento. Exacto, va en aumento. Y entonces, por eso nosotros tenemos que conversar acerca del programa de medicamentos de alto costo desde una mirada integral, una mirada amplia. La oportunidad que le da el gobierno de la República Dominicana a través de esos 7.320 millones de pesos para los pacientes que están incorporados en el programa, el rol de las administradoras de riesgo de salud, de las ARS, la oportunidad de colocar en el catálogo de prestaciones de servicios de salud estos medicamentos, porque en la medida en que lo cubre el seguro, pues también descarga la presión que tiene el programa de medicamentos de alto costo y puede dar más cobertura,
y también en una modificación de la ley de compras y contrataciones que actualmente no discrimina a la hora de comprar cualquier bien, incluyendo medicamentos. Es decir, si vamos a comprar lentes, vasos, cámaras y vamos a comprar medicamentos, en la ley de compra y contratación, el esquema que tiene definido es exactamente el mismo. Entonces, hay otros países que, por ejemplo, tienen una modalidad de acuerdo de riesgo compartido, donde el comprador, en este caso Promesecal, si va a comprar $100 millones de medicamentos de alto costo, se puede sentar a conversar con la farmacéutica, establecen algunos acuerdos en función del desempeño, del rendimiento, de la eficacia del medicamento, de los resultados de esos medicamentos en los pacientes, y si el medicamento funciona conforme a esos indicadores de desempeño, se paga, y si no funciona, pues sencillamente no se paga. Y además te permite discutir y negociar precios. Entonces, si hay una modificación también de la ley de compras y contrataciones, pues con esos $130 millones aproximadamente que tenemos disponibles, pudiéramos comprar todavía mayor cantidad de medicamentos haciendo negociaciones más ventajosas para el Estado Dominicano. Un aspecto muy puntual. Dices que se ha ejecutado el 90% a agosto. Y eso garantiza la cobertura a fin de año. Sí, porque ya nosotros acabamos de realizar unos procesos por más de 3.000 millones de pesos que ahora es que se están recibiendo esos inventarios, que son justamente para garantizar la cobertura en lo que resta del año 2020. Este debate de alto costo, ya para pasar a otros temas, ese punto tú señalas, hay dos. El de la modificación de la ley, eso lo maneja el Estado, usted lo puede manejar en el Congreso, pero el tema de la ARS no. Y ahí ha habido una discusión porque se ha intentado, y conozco el caso de hace tiempo, que en el catálogo de prestaciones se integren algunos o parte, aunque sea una porción del tratamiento de este tipo de medicamentos debido a resistencia de la propia ARS. Digo, te pregunto, en un momento en el cual los médicos están sublevados por eso mismo tema de mayores prestaciones desde la ARS, ¿cómo lograr eso? Porque está bien, parece que está bien estrecho la posibilidad. Lo que ocurre es que ese dinero sale, tiene un origen, es la cuenta de cuidado para la salud, y entonces evidentemente hay un límite establecido ahí, y tampoco lo que se procura es quebrar el sistema. Por eso. O sea, derrumbar todo el sistema de la seguridad social. Lo que estamos trabajando es para optimizarlo, para más eficiencia. Y en esta gestión de gobierno se han incluido medicamentos adicionales en el catálogo de prestaciones de servicios que ha mejorado el tema de la cobertura. Incluso se multiplicó por 2 la cobertura de las enfermedades catastróficas de 1 millón a 2 millones de pesos. Si esa cobertura aumenta, en Senasa. Sí, pero si esa cobertura aumenta, el paciente entra más tarde al programa de medicamentos de alto costo porque tiene más tiempo de durabilidad su cobertura. Entonces, todo eso ayuda. Entonces, el tema de la ARS tenemos que hacerlo con una mirada integral desde el punto de vista del impacto financiero, del derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos, que es un derecho consagrado en la Constitución, y de la voluntad que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader de que todos los dominicanos y dominicanas, sin excepción, tengan garantizada su salud. Entonces, hay que trabajar en ese ámbito. Ahí entraría la CISARRIL, ¿verdad?, que es la superintendencia, que es la que lleva el tema de los costeos, el tema de los análisis actuariales, del impacto financiero y de la posibilidad conforme a los ingresos que tiene la ARS, porque vuelvo y te repito, o sea, no es procurar quebrar el sistema, o sea, desbancar el sistema, sino optimizarlo y garantizar que la salud ciertamente pueda estar cubierta desde todos los ámbitos, porque si se van adicionando nuevos pacientes al programa de medicamentos de alto costo, definitivamente esto va a generar que el presupuesto tenga que ir aumentando año tras año, y sabemos que las disponibilidades presupuestarias pues, son limitadas y son conformes también a la realidad económica del gobierno. ¿Ha habido eficiencia en los recursos comprando a través de promesas? ¿Se ha medido eso? Porque en un momento se observó, y aquí lo conversábamos también a partir de unas observaciones que hacía la exministra Altagracia Guzmán Marcelino, en el sentido de que anteriormente se compraba mediante un mecanismo de integración de los ministerios de Centroamérica, y que eso permitía un mejor precio, y que al sacarlo, al llegar este gobierno hacia promesa, se había perdido eficiencia en ese sentido. ¿Ustedes han evaluado ambos casos? Sí, a ver cuál es la realidad? Totalmente. Nosotros acabamos de hacer un análisis desde que se trasladó la responsabilidad de la compra de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública a Promese. Eso ocurrió en febrero del año 2021 a la fecha. Y nosotros hemos logrado ahorros cuando comparamos los precios de referencia. El precio de referencia que se establece en la licitación se origina a partir del precio histórico de compra. O sea, si yo compré un precio, para la próxima licitación, ese precio se constituye en el precio de referencia para fines de establecer el presupuesto. Cuando nosotros hacemos la evaluación de los precios adjudicados contra los precios de referencia, nosotros hemos logrado ahorros por más de 800 millones de pesos, comprando desde Promesecal. Quiere decir que anteriormente se compraba mucho más caro. Y quiere decir también que hemos podido dar más unidades de medicamentos e incorporar más cantidad de pacientes con esos 800 millones de pesos, porque eso lo que ha significado es más medicamentos y la oportunidad de que más pacientes entren. También se está comprando por Comisca.
También se está comprando por esos mecanismos de compra regional. Lo que ocurre es que estas compras no se publican dentro de los portales, como ocurre, por ejemplo, con la ley 340-06, y quizás esas personas que hacen esas opiniones no están debidamente informadas. Quizás carecen de información, no están actualizados, o tal vez desconocen cuál es la mecánica actual porque se quedaron quizás pensando cómo ocurría la cosa antes, pero no se han sentado a examinar cómo ocurren en la actualidad. En realidad la responsabilidad de Promesa es solamente la compra de estos medicamentos, la definición de las políticas, el tipo de medicamentos, la cantidad de pacientes a incorporar, la distribución del presupuesto por enfermedades, por medicamentos, todo eso sigue ocurriendo en el Ministerio de Salud Pública, en la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Son ellos que tienen el equipo técnico, que tienen los especialistas. Que allá que hay que inscribir. Que allá es que tienen que hacer la solicitud, No hay son promesa. ellos los que le dan las entradas. Exactamente, entonces nosotros lo que hacemos es el rol de compra. ¿Cuál es el rol de Promesa? Bueno, garantizar que se cumpla la ley. Garantizar que no ocurra como pasaba en el pasado, desgraciadamente, de que vendían medicamentos empresas que no eran las que estaban legalmente constituidas para esos fines o las que tenían la representación, la exclusividad de esas marcas y por tanto vendían a sobreprecio, por lo cual en la actualidad incluso hay expedientes del Ministerio Público depositado en la justicia y hay casos corriendo que, o sea, con esas situaciones ya eso no ocurre en la actualidad. Y no ocurre porque desde Promesecal nosotros verificamos de manera integral que las empresas, que los proveedores sean justamente lo que tienen el aval, lo que tienen, digamos, la definición para poder hacerlo y que todo ocurra con transparencia. Y bueno, la mejor demostración de ello son esos 800 millones de pesos en ahorro que han beneficiado a los pacientes. Me ha gustado el uso del término inversión, no gasto. O sea, que la salud, una inversión. Sí, pero eso es importante tenerlo porque cuando hay conceptos impropios en el uso de este tipo de programas, se piensa financieramente con el dinero, pero la parte humana es importante en un programa como este que determina la continuidad de vida de gente que desesperada en un momento dice, este es mi salvavidas. Entonces, la calidad de los medicamentos en ese proceso es el Ministerio de Salud Pública, se socializa con los médicos que recetan a los pacientes el tipo de medicamento y las moléculas que son más eficientes, la calidad, hay fábricas de medicamentos que tienen más prestigio que otras, todo eso se toma en cuenta, no es solo ahorrar, pero que el paciente entonces no le resulte beneficioso. Sí, en el caso de los medicamentos de alto costo, la discusión es mucho más rigurosa que hablando de medicamentos, vamos a decir, de uso cotidiano, porque están las sociedades médicas especializadas, que son las que tienen también una responsabilidad importante a la hora de recetar y de diagnosticar. Están también los pacientes que están agrupados en asociaciones, donde ellos defienden sus derechos a través de grupos de interés, o sea, de grupos que donde ellos ahí se constituyen y para poder, ¿verdad?, reclamar de manera efectiva sus derechos, porque todos padecen de la misma situación. Y también está la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que tiene un catálogo de 113 medicamentos, 113 moléculas en este caso, porque conforme también hay un medicamento que puede ser 2 moléculas conforme a la presentación o la concentración del mismo. Pero son 113 moléculas, es un catálogo que está definido y son los medicamentos que están allí. Si hay que hacer un cambio, una modificación para incorporar una molécula más avanzada o sustituir una que ya tiene más tiempo en uso, bueno, pues entonces ya es una discusión de ello, pero debe circunscribirse a ese catálogo que está ahí, porque de ese catálogo es que se desprende, ¿verdad?, digamos, la inversión de esos 7.320 millones de pesos. Bueno, Café Santo Domingo. Sí. Y todo se basa en altos costos, pero yo le quisiera una pregunta curiosa. No, nosotros tenemos más responsabilidad de Promesa. Mucho más. Solo llega a más de 16.000 gente, nosotros llegamos a millones. Muchas gracias. A 5 millones. Mire, con este café yo quiero preguntarle, Sí, muchas gracias. ¿cuáles son los productos o los medicamentos o las medicinas que ustedes más venden en el mercado diario, en el diario vivir? ¿En cuántas locaciones tienen ustedes? 622 en la actualidad, de las cuales 80 han sido en todas las provincias del país, de las cuales 80 farmacias del pueblo han sido inauguradas, entregadas en la gestión del presidente Luis Abinader. O sea, nosotros ya 622 en la actualidad que farmacias están, del pueblo. Sí, en el Distrito Nacional. ¿Cuál es el y la producto 31 que más se vende? Acetaminofén, omeprazol, los medicamentos para la hipertensión, para la presión arterial, los antihipertensivos, el tema también de las insulinas, las proteínas. Los medicamentos esto para ha venido en ascenso, esto se puede tener una medición. Bueno, las ventas en la farmacia del pueblo han aumentado. Si nosotros comparamos las ventas en la actualidad, o sea, en el tiempo presente contra agosto del año 2020, cuando llegamos a la institución,
estamos hablando que la venta han aumentado un 40% aproximadamente. Entonces, eso plantea un reto para nosotros porque tenemos que dar mayor capacidad de respuesta, buscar mayores niveles de eficiencia a la hora de comprar medicamentos, porque tenemos un presupuesto determinado para una población que está allí. Estamos hablando de 5 millones, Oscar. Son 5 millones de dominicanos y dominicanas que están más enfermos, que entonces. todos los meses Ese es el punto. son impactados por la red de farmacias del pueblo. Y nosotros, con esas 80 nuevas farmacias, hemos ampliado el acceso a medicamentos en más de 1 millón de dominicanos y dominicanas. Porque son farmacias que le hemos colocado en el lugar donde vive la gente. Entonces, esas son familias que anteriormente tenían que desplazarse 30, 40 kilómetros, 20 kilómetros y gastar en transporte quizás 3 o 4 veces lo que costaba el medicamento, y ahora nosotros le hemos colocado esa farmacia allí. Aclarar, me llega la información, que el aumento de 1 millón a 2 millones de pesos no fue solo SENASA, sino fueron todas las RS. Sí, primero fue SENASA, Sí. y después de SENASA, Pero entonces debo hacer la aclaración porque Sí. me lo piden y incurrí en un error. En el punto este de la, como bien apuntas, son 5 millones de personas que reciben directamente los beneficios de... Eso es por la red de farmacia por la del red de pueblo. farmacia del pueblo. Además, ustedes también suplen A los hospitales. a los hospitales. Ustedes tienen un CAL ahí que es el adicional al PROMESE, que es el Centro de Apoyo Logístico. Bueno, creo que así que se llama. Central de Apoyo Logístico. Central de Apoyo Logístico. Cuando se habla de la modificación de la ley de compras y contrataciones enfocada en la parte del alto costo, y tú hacías ese ejercicio de cómo se negocian los medicamentos, también aplicaría para el resto de los medicamentos que se compran, porque yo recuerdo que en Promese se hacen, creo que se hacen todavía, unas licitaciones enormes, donde participa muchísima gente que son empresas destacadas del sector en República Dominicana que ofrecen todo lo que ustedes prácticamente compran. Compran baratísimo porque es bien competitiva las licitaciones. Entonces pregunto, ¿ese modelo se sustituiría por el que tú reflejaste de altos costos y sería más eficiente o no? No. Solamente nosotros hablamos de ese acuerdo de riesgo compartido, es decir, de esa posibilidad de tener indicadores clave de desempeño y en función de eso entonces establecer la negociación con la farmacéutica para el programa de medicamentos de alto costo, para ya los medicamentos esenciales, para lo que hacemos en Promesecal. Yo pienso que la ley sí debería considerar la posibilidad de compras más rápidas, acelerar los tiempos para garantizar que en el caso de una calamidad o de una situación inesperada, abrupta que ocurriese, pues el país tenga una herramienta que le permita tomar decisiones y dar respuesta inmediata a la población. La declaración de emergencia y se saca de la ley. La declaratoria de emergencia te puede durar 21 días, 20 días también, conforme al pliego de condiciones y al cronograma de actividades que hay que tener por la ley de compras y contrataciones, porque tiene que publicar, tiene que recibir ofertas, preguntas y respuestas, tiempo de enmienda, tiempo de lectura de la oferta económica, de evaluación de la oferta técnica, de constituir fianzas. Es decir, a pesar de que hay una declaratoria de emergencia por un decreto, pues todavía hay tiempos que son, entiendo yo, muy elevados en caso ya de una situación de calamidad extrema en el país. Claro, para situaciones normales nosotros entendemos que esta ley para los medicamentos esenciales pues es un instrumento que perfectamente resuelve el tema y así lo hemos hecho. Por ejemplo, para medicamentos esenciales, ustedes tienen que estar convocando prácticamente ya a licitaciones para enero. Así es, nosotros estamos trabajando una compra para reforzar el abastecimiento de la red de farmacias del pueblo y poder suplir, digamos, esa demanda adicional del 40% que te hablaba anteriormente, pero también para la demanda del año 2024 estamos ya dando los toques finales, probablemente la próxima semana salga publicada una licitación pública nacional para garantizar el abastecimiento de todos los hospitales públicos y de la red de farmacias del pueblo para dar cobertura al año 2024. ¿Hubo, Adolfo, alguna escasez de medicamentos después de la pandemia y cuáles demarcaciones que le piden farmacias a Promese les falta por cumplir? Bueno, comenzando por la última parte de la pregunta, nosotros tenemos casi 1.800 unidades de atención primaria en el país y solamente tenemos 622 farmacias del pueblo. Quiere decir que donde quiera que exista una unidad de atención primaria que no tenga una farmacia del pueblo, es una oportunidad para instalar una nueva farmacia y para completar ese ciclo de salud en esa comunidad, en ese territorio. Entonces, todavía tenemos mucho espacio hacia donde crecer. De hecho, en lo que resta de este año 2023, tenemos previsto inaugurar al menos 20 nuevas farmacias del pueblo para llegar a las 100 en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Es una meta que nos hemos propuesto, ambiciosa si se quiere, pero estamos trabajando con mucha fuerza para lograrlo. Con relación al desabastecimiento en los tiempos de pandemia, mira, la verdad es que nosotros hicimos un trabajo para garantizar que en los tiempos más duros, en los tiempos más difíciles, en tiempos de incertidumbre, los medicamentos siempre estuviesen presentes. Y yo creo que cuando se analiza ya desde la distancia, desde la quietud, desde la calma, ¿verdad? Pasada ya la pandemia, con las aguas bien calmadas, lo que ocurrió y sobre todo el índice de mortalidad del COVID-19 en la República Dominicana, que ocurrió
a la mitad de lo que fue la media mundial. Es decir, si nosotros hubiésemos tenido un desempeño conforme al promedio mundial, que no era un desempeño malo, porque el promedio mundial, digamos que era el rango aceptable, se hubiese duplicado la cantidad de fallecidos por COVID en la República Dominicana. Hubiesen sido 4.000 personas más fallecidas. Cuando vemos esos indicadores, nos dice que también en la República Dominicana hubo una práctica oportuna, efectiva de abastecimiento, de acceso a medicamentos, porque además del maravilloso trabajo del personal de salud, de los médicos, enfermeras, de las buenas políticas, las buenas decisiones que se dictaron a través del Gabinete de Salud, estuvo también la disposición de un presidente de la República siempre dispuesto a garantizar todo lo que fuese necesario para que los medicamentos estuviesen presentes en los hospitales públicos y en las clínicas privadas. Entonces, y no solamente los medicamentos del COVID, sino todos los medicamentos que usualmente se dispensan a través de la farmacia del pueblo y lo que nosotros damos a los hospitales públicos. Entonces yo te puedo decir que no hubo desabastecimiento de medicamentos durante la pandemia, incluso cuando se rompió la cadena de suministro con los fletes que pasaron de $2.000 a $20.000, que un contenedor de China pasó de 35 días a 7 meses, 8 meses, que no habían contenedores en el mundo, no habían contenedores para el traslado, el transporte de carga. Aún en esos tiempos tan difíciles en la República Dominicana nosotros logramos tener acceso a medicamentos y bueno, los números están ahí. No es lo que yo diga, son los resultados los que hablan. Adolfo, quiero volver a la parte que tú señalabas del 40% de incremento en los medicamentos. Porque de ventas. De ventas. Sí, porque los precios se han mantenido inalterables en toda nuestra gestión. Buena aclaración. Y el hecho de que sea el mismo precio fortalece mi pregunta. Eso indica que hay un deterioro de la salud de alguna forma de los dominicanos. ¿Cuáles son los medicamentos, los perfiles de medicamentos que más han aumentado para saber qué más estamos padeciendo, si diabetes, hipertensión, qué? Yo creo que tiene mucho que ver con los niveles de eficiencia de la red de farmacias del pueblo, los niveles de abastecimiento que se han visto, porque habría que hacer el análisis ya de manera integral con la farmacia privada para ver si es definitivamente que ha aumentado la cantidad de personas con situaciones de salud. Yo te puedo hablar de la red de farmacias del pueblo, porque también nosotros al incorporar más de 80 nuevas farmacias también estamos tocando otro territorio y captando, digamos, una población que anteriormente quizás no compraba en la farmacia del pueblo. Pero no ha crecido un 40%, ha crecido en un 20%. Sí, así es. Pero además también tiene mucho que ver con la mejoría sustancial en todo el sistema público de salud. ¿Ha aumentado un tipo de medicamento más que otro? Bueno, los antihipertensivos, los medicamentos para la diabetes y los medicamentos también para uso cotidiano, jarabes, procesos virales. Todo ¿Eso ha aumentado más? Eso ha aumentado, sí. Todos los medicamentos en sentido general. Pero ninguno más que otro. Sustancialmente. Digamos que ninguno más que otro. Digamos que en sentido general es un comportamiento, digamos, vamos a decir, regular de las ventas. Proporcional a todos los productos. El Estado ha tenido programas muy interesantes para prevenir enfermedades infectocontagiosas a través de relaciones sexuales. Por ejemplo, regalaba preservativos, condones para las cuestiones de los embarazos, pastillas para las mujeres. En el programa de medicamentos esenciales, pensando desde el punto de vista de medicina holística, el cuerpo es físico y mente, está la cuestión de las, no se ría por favor, de las pastillas de estimulante sexual, sildenafil, por ejemplo, porque eso se vende hasta en los colmados. Entonces hay una importante población que no tiene recursos y tiene esa situación que tiene que manejar. Pero eso no es una necesidad. ¿Cómo que no es una necesidad? Mira, que no es una necesidad. La felicidad es integral, holística la salud. No, diga usted. Ella le ha brindado un bajadero al marido que eso es parte. El dinero no da la felicidad. ¿Y tú quieres? ¿Y cómo? Responda, Adolfo. Sí, déjame responder. Además, para prevenir inflamación de próstata. Pero déjalo ahí. ¿Cómo está desesperado? Para prevenir inflamación de próstata hay medicamentos de eso que ayudan. Concuerdo contigo en que tenemos que tener una visión de la salud integral. Holística. Interesante. Entonces, para nosotros poder vender esos medicamentos en las redes de farmacia del pueblo hace falta que sean incluidos en el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana. Yo no lo puedo dispensar en la farmacia del pueblo porque no están en el cuadro básico. Ahora, yo le puedo elevar esa inquietud suya al ministro de Salud Pública porque el cuadro básico está en revisión y si los técnicos, el panel de expertos que revisa el cuadro básico lo consideran, lo incluyen y nosotros pues lo sometemos a los concursos que metan a 3 o 4 viejitos y lo ponemos también en la red de farmacia del pueblo. El ministro está muy joven y muy fuerte todavía. Tenemos un par de viejitos desbaratados para que... Ahora, seriamente, Jehová mencionó 2 aspectos. Preservativos, anticonceptivos en ese caso y
pastilla del día después, pensando ya en el problema social que representa para la República Dominicana la falta de educación sexual y como consecuencia el embarazo adolescente, que es un reproductor fundamental de la pobreza. Nosotros nos encontramos en conversaciones con la UNFA, que es la Unidad de Naciones Unidas, Población y Familia, para poder hacer estas compras de los preservativos y los anticonceptivos y tenerlos disponibles en la red de farmacias del pueblo, en la red de farmacias del pueblo, a disposición de todo el público. Eso es, estamos en conversación para, con ellos. para integrarlo. Sí, estamos en conversación, resolviendo algunos temas que habían pendientes, porque en algún momento se dispensaban, pero cuando nosotros llegamos a la institución ya no estaban. Pero son de las cosas bastante significativas, importantes, de alto impacto, que nosotros entendemos que van a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la gente. Porque viene un tema de choque con los sectores religiosos, que se oponen y se han opuesto regularmente a ese tipo de cosas. Tenemos una visión de que es necesario, de que es importante y estamos trabajando en esa dirección. Es un compromiso que tenemos y ya estamos en conversaciones con la UFA y esperamos, antes de que concluya el año 2023 o a principios del año 2024, tener ya la disponibilidad de esos medicamentos en la red de farmacia del pueblo y que se pueda beneficiar a la población para que sean precios, como son los precios de la farmacia del pueblo, precios totalmente accesibles para cualquier nivel de ingreso. Mire, yo lo veo muy entusiasmado en este tema de salud y sobre todo le gustó este tema sexual que planteó Geomar. ¿Por qué tú le dices eso? Pero le veo muy... Mi esposa mía está viendo el programa. Pero claro, sí, no, pero es que le vi una contentura extra. Pero mire, le veo también una contentura política. ¿A qué usted aspira en este proceso ahora del PRM? Lo primero que aspiro es a que el presidente Luis Abinader concluya estos 4 años como el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana y que a partir de ese resultado de éxito pueda conseguir también 4 años más para culminar entonces esos 8 años con la mejor gestión de gobierno de toda la vida democrática de nuestro país. Esa es mi aspiración fundamental, que el presidente Luis Abinader desarrolle usted no aspira a nada. Bueno, que el presidente Luis Abinader continúe y que continúe sobre la base de una gestión que pueda satisfacer las expectativas de la gente, que es lo que estamos haciendo. Usted tuvo asignaciones importantes en la pasada campaña, desde el sector externo y la parte incluso financiera también. ¿Qué le han asignado a usted ahora? En esta oportunidad nosotros hemos estado trabajando en la provincia de María Trinidad Sánchez como delegado de la comisión, de la dirección ejecutiva del PRM. Y bueno, estamos esperando ahora que ya luego del 17 de agosto se suelten los caballos, se reúnan nuevamente, las autoridades del partido se reúnan y nos digan dónde quieren que nosotros trabajemos. Yo soy un soldado del presidente Luis Abinader y estaré en el primer frente de batalla haciendo todo lo que sea necesario para que este gobierno rinda frutos a la población, que es lo primero, porque la repostulación y la reelección del presidente Luis Abinader es una resultante de una gestión de gobierno brillante, eficiente, de una gestión de gobierno solidaria que permita que la gente viva mejor. ¿Usted es el grupo de gente que está convencida de que él va? Claro, absolutamente, totalmente. Y estoy trabajando para eso, estoy trabajando, motivando a todo nuestro equipo político en toda la geografía nacional para que impulsen esta propuesta del presidente Luis Abinader de completar ese ciclo, Oscar. ¿Por qué completar un ciclo que está establecido en la Constitución? La Constitución dice que los presidentes dominicanos tienen la oportunidad de ser reelectos una única vez por un único periodo posterior, inmediatamente posterior, y ahí concluyen. Entonces, un hombre joven de las condiciones del presidente Luis Abinader y que ha desarrollado una obra de gobierno con tanto éxito, con tanto beneficio para la República Dominicana, pues merece una oportunidad y culminar en el 2028 y en el 2028 abrir las compuertas a una nueva generación de relevo que pueda continuar lo que ha hecho él y ojalá que sea uno de sus discípulos más aventajados. El PRM resolvió ya la definición de los candidatos en el Distrito Nacional, que sé que usted conoce mucho este ámbito capitalino. Eso será definido en los próximos días. Todavía está reservada. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, hay unos tiempos que están ahí, hay unos plazos fatales. Las leyes electorales ahora tienen esa ventaja, que ya no se puede postergar tanto las decisiones como ocurrían en el pasado. Ahí están las fechas, el 17 de agosto creo que es la fecha límite para presentar los precandidatos a la Junta. Y entonces muchas incógnitas que hasta la fecha prevalecen quedarán resueltas en su momento. ¿Usted está trabajando en Nagua? Sí, en María Trinidad Sánchez. ¿Y por qué ha tardado tanto la reunificación de los primos? Los Victoria ayer, que se ve que va de un acto hace ya varias semanas y está detenido. ¿Qué ha pasado ahí? No sé, habría que preguntarle al senador. No, pues tú no estás trabajando ¿El ya. senador es el problema? No, porque el que conoce además es el primo del otro senador, ¿verdad? Entonces, eso es entre ellos. ¿Usted no sabe qué está pasando? No, la verdad que no tengo él es que está mayor encargado de la información. conquista. Dígalo que le dice la próxima vez. ¿Y el Chu no tiene que ver con eso? Bueno, el Chu es ministro de Interior y Policía y tiene su hijo también que está aspirando ahora a diputado con muchas posibilidades en la provincia. ¿No le están metiendo la mano a algunos precandidatos ustedes como
Funcionario. Nosotros siempre ayudamos de manera como ciudadano. Ok. Como ciudadano, como dirigente político, como PRMista comprometido con mi partido y con mi país. Yo sí tengo también, como es natural, tengo algunos candidatos, algunos precandidatos que son de mi predilección particular y si puedo ayudarlo, pues por supuesto que lo ayudaré. Además que son personas que satisfacen mi visión política, que entiendo que reúnen el perfil y por supuesto pues, estamos ahí para eso. Muchas gracias. Y además yo no aspiro, no tengo ninguna Sí. aspiración individual. Muchas que no sea gracias. la del Esa fue presidente mi de Abinader. pregunta inicial. ¿Eh? Pero bien, muchas gracias. Adolfo Pérez León, el director de Promesa Cal, dirigente del partido del PRM, ha estado con nosotros. Con esto termina la jornada de trabajo de este día. Recuerden que mañana es un día especial, es viernes, ambiente distendido y sobre todo alegre. Yo dejé de cantar canciones ya porque no la ponen, no hago más aportes. Ya mejoré un poquito la calidad, pero ya no jodo más con eso. Mañana lo esperamos en el Día de la Alegría. Hasta mañana.